Vamos a iniciar y vamos a ver las ideas generales de los ángulos, su definición, cómo trazar un ángulo, cómo nombrarlo, ¿sí? Y los ángulos conterminales. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, iniciamos. Bueno, primero tenemos la siguiente definición, y es que ángulos en matemáticas se utiliza en diferentes ramas, ¿verdad? Las dos principales son la geometría y la trigonometría. Entonces, nos dice acá que en geometría se define que un ángulo es el conjunto de puntos determinado por dos rayos o semirrectas que tienen el mismo punto extremo. Bueno, aquí en este caso, pues, hay que definir, ¿verdad? Estamos hablando de ciertas partes que son básicas de geometría, que son los puntos, los rayos o semirrectas, ¿verdad? Entonces, cuando se nos está hablando que es un conjunto de puntos determinado por dos rayos, el rayo en geometría no es nada más que una flecha. Este es un rayo, ¿sí? Un rayo es una flecha. Y que desde luego pues tiene un punto inicial, ¿verdad? El punto inicial será este, ¿verdad? Este es su extremo y acá está la flecha. Entonces, cuando se nos dice que son puntos es porque acá también nosotros podemos nombrar un punto que es donde inicia y donde termina ese rayo. Pero ¿qué pasa si venimos y entonces a partir del mismo punto de inicio, del mismo punto de origen, colocamos otro rayo más? Entonces se forma lo que nos dice acá, un conjunto de puntos determinado por dos rayos. Miren, ahí están los dos rayos y que tienen el mismo punto extremo. Eso quiere decir de que ambos inician en el mismo punto. Entonces, siempre que dos rayos inicien en un mismo punto, seguramente ahí va a haber un ángulo. Bueno, y en trigonometría, el concepto de ángulo nos dice que es una rotación de una semirrecta sobre su origen. Si se dan cuenta, pues aquí también nos está hablando de semirrecta. Semirrecta es otra forma de llamar a los rayos. Ajá. Semirrecta. En posición inicial recibe el nombre del lado inicial y en posición final recibe el nombre del lado final. Para entender un poquito a qué se refiere esta parte de rotación de una semirrecta, a ver, me voy a adelantar un poco y les voy a mostrar. Aquí en pantalla, miren, ustedes están observando que hay un reloj, ¿verdad? Entonces, esas agujas, ¿sí? Estas agujas son una semirrecta, ¿sí? Son una semirrecta y este punto que lo sostiene es el punto inicial. Entonces, cuando en el concepto nos decía que es la rotación de una semirrecta, es como que estuviéramos hablando que esa aguja del reloj se está moviendo. Entonces, conforme se va moviendo, va creando un ángulo. En este caso, pues, imaginemos de que está acá, este caso, esa aguja es la de minutos, ¿verdad? Entonces, ahorita dice acá que son las 3, ¿verdad? Pero luego, por ejemplo, cuando la aguja ya esté hacia abajo o esté hacia el número 5, miren, entonces ya, a partir de donde estaba, ahora a donde está, entonces ahí se forma una rotación. Rotación quiere decir de que se va moviendo sobre su eje, ¿verdad? Que es ese punto. Entonces ahí, ese movimiento genera un ángulo y eso es a lo que se le llama ángulo. Entonces, esas son las dos percepciones, las dos definiciones que se tienen de ángulo de acuerdo a la geometría y a la trigonometría.
Entonces, si se dan cuenta, el concepto de geometría podríamos decir que es un poco más sencillo, ¿verdad? Simplemente dos rayos están unidos por el mismo punto extremo y ese es un ángulo. En trigonometría estamos hablando de que es el mismo rayo, ¿sí? Pero con una rotación. Entonces, acá en esta gráfica, este lado que está en verde, este es el lado inicial. Vamos a verlo ahora que estemos graficando. Que para tener un ángulo en posición normal, entonces su lado inicial va a ser este, el eje X, ¿verdad? Entonces, conforme se mueve, entonces a donde finalice, a ese se le va a llamar lado final. Miramos que el extremo que nos habla en geometría, que es el mismo, acá, ese punto recibe el nombre de vértice. Entonces, acá podemos decir que el ángulo entonces tiene tres partes principales. El lado inicial, el lado final y el vértice, que es el punto común entre las dos semirrectas. Y el ángulo es la abertura que hay entre el lado inicial y el lado final. Bueno, entonces ahí yo espero que ya tengamos la idea entonces de qué es el ángulo. Entonces ahora vamos a ver que los ángulos se pueden representar en diferentes formas. Y acá, pues, principalmente vamos a hablar de el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano tiene la particularidad, ¿sí? Que tiene 4 cuadrantes. Cuando hablamos de 4 cuadrantes, pues nos estamos refiriendo de que el plano cartesiano es como una cruz, ¿verdad? Entonces es una cruz. Entonces ahí se forman 4 espacios divididos por esa cruz. De tal manera que podemos decir de que este es el espacio 1, el espacio 2, el espacio 3 y el espacio 4. Entonces a esos espacios acá se llaman cuadrantes, ¿sí? ¿Por qué cuadrantes? Pues porque ahí se puede formar un cuadrado, ¿verdad? En ese espacio, cerrando todo por ahí. Entonces, yo los coloqué acá con los números normales que nosotros conocemos, pero si ustedes observan acá en estas imágenes, están colocados con números romanos, y así es como se suele escribir con números romanos. Entonces, en este caso tenemos ángulos dibujados en posición normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir en posición normal? El plano cartesiano tiene 2 ejes. Está el eje X y está el eje Y. Entonces, cuando nosotros describimos que un ángulo está en posición normal, eso significa que su lado inicial está sobre el eje X positivo y de ahí se mueve. Entonces, yo puedo decirle que un ángulo se encuentra en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto. ¿De qué depende esto? El cuadrante en que esté un ángulo depende de su lado final, ¿sí? Como cabe destacar, la primera característica es de que debe de ser un ángulo en posición normal. ¿Qué significa que esté en posición normal? Que su lado inicial esté en el eje X positivo. Eso significa que sea en posición normal, entonces lo coloco acá. La posición normal es el lado inicial está en el eje X positivo. Esto. Eso es que esté en posición normal, ¿verdad? Que el lado inicial está en el eje positivo. Y entonces, si está en el eje positivo, entonces podemos decir que un ángulo se encuentra en un determinado cuadrante dependiendo de en dónde esté su lado final. Entonces, miren,
Por ejemplo, el primer ángulo que tenemos acá, su lado inicial es este. Este es su lado inicial, ¿sí? Ahí. En todos acá, su lado inicial está en el eje X positivo. Eso quiere decir entonces que todos están en posición normal. Aquí todos los ángulos que tenemos graficados están en posición normal porque están en el eje X positivo. Bueno, de ahí, entonces, miren, el primero, su lado final, ¿en qué cuadrante está? En el cuadrante 1. Entonces se dice que este es un ángulo del cuadrante 1. Miren, acá, ¿en dónde está su lado final? Está en el cuadrante 2. Entonces este es un ángulo del cuadrante 2. El siguiente está en el cuadrante 3. Entonces se dice que es del cuadrante. Y el último que tenemos acá está en el cuadrante, ¿qué número? 4. 4, ¿sí? Entonces está en el cuadrante 4. Así es. Bueno, entonces ahí tenemos, esa es la forma en decir en qué cuadrante se va a encontrar nuestro ángulo. Y esto nos va a ayudar también a identificarlos. Entonces solamente me indican, por favor, si ya copiaron o ya le tomaron captura para poder avanzar a lo siguiente. Igual si hay alguna duda al momento, también la pueden hacer para ir aclarando las dudas. ¿Ya puedo avanzar? Entonces estamos acá, miren, ya habíamos observado esto por el ejemplo del reloj. Entonces, los ángulos pueden ser positivos y negativos, ¿sí? Un ángulo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué significa que el ángulo sea positivo? Entonces, normalmente esto se suele decir en relación a cómo se mueven las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces dice que el ángulo positivo es generado por una rotación contraria a las manecillas del reloj. Miren, ustedes saben de que las agujas se mueven acá, ¿verdad? En este sentido. Entonces, cuando se dice que es un ángulo positivo es porque es contrario. Eso quiere decir que va entonces hacia atrás. Y miren, ahí está marcado. Eso es algo importante en los ángulos, que se marca el ángulo y se marca el sentido que tiene. Recuerden que el sentido nos indica hacia dónde va, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Ves? En este caso, la gráfica que se mira ahí es de un ángulo positivo porque va contraria al movimiento de las agujas del reloj. En el siguiente, el ángulo negativo, se dice que es negativo cuando la rotación es a favor de las agujas, o sea, se mueve, el lado final se mueve igual que las agujas del reloj, hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto también nos va a ayudar a indicar entonces cómo vamos a utilizar nuestro transportador para poder graficar cada ángulo, dependiendo si es positivo o si es negativo. Me voy a entender ahí entonces cuál es el ángulo positivo y cuál es el ángulo negativo. Sí, profe. Muy bien. Entonces acá es en donde vamos a pasar
a poder graficar algunos ángulos, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos entonces a poder graficar estos ángulos. Entonces voy a comenzar a compartir otra pantalla para que podamos utilizar el transportador. Entonces estamos acá. El hecho de que haya una cuadrícula, pues eso nos va a ayudar primero a poder establecer nuestro eje cartesiano. Bueno, entonces voy a colocar aquí mi plano cartesiano. Entonces, vean, lo primero que debemos de hacer para poder graficar nuestro ángulo es trazar el lado inicial. Entonces ya dijimos que para que esté en posición normal debe nuestro lado inicial estar en el eje X positivo. Entonces ahí, ese es mi lado inicial. Entonces, ahora, esto va a ser para cualquier ángulo, ya sea positivo o sea negativo. Primero vamos a graficar el siguiente. Vamos a graficar un ángulo de 150 grados. 150 grados. Vamos a graficar un ángulo de 150 grados. Entonces, para ello, vamos a necesitar de un transportador. En este caso, el transportador que ustedes observan es uno que solamente es una mitad. Entonces, como tenemos trazado nuestro plano cartesiano, entonces es importante. Miren, el transportador tiene la característica que tiene. En este caso, como es solo de 180 grados, entonces tiene acá, en este punto, el 0. Y tal vez haga un poco más grande, para que podamos observar. Acá a su lado inicial, miren, en esta parte está el 0. Acá, ese es el 0. Y acá sería el 180. Entonces, debemos de fijarnos de que esas dos partes, el 0 y el 180, estén alineados con nuestra línea horizontal del plano cartesiano. Esto nos va a ayudar a que nuestra medición sea correcta, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a ver. Que esté alineado ahí el 0 con el 180. Es lo primero. Bueno. Luego de ello, también, bueno. Y la línea vertical debe de estar alineada, miren, con el número 90. Entonces son 3 situaciones ahí para que nos quede bien. La línea horizontal con 0 y 180 y la línea vertical con 90 para que nuestro transportador esté colocado correctamente. Bueno, entonces una vez que ya expliqué cómo debe estar colocado, ahí ustedes ven de que ya está colocado de esta manera, entonces se procede a hacer la marca para que tengamos entonces el ángulo de 150 grados. Entonces, como en este caso es positivo, entonces nuestro movimiento es en contra del reloj, ¿verdad? Desde hacia acá. Hasta que lleguemos a 150. Y ahí, en 150, entonces se hace una marca. Entonces ahí se debe hacer una marca para entonces así saber hacia dónde voy a trazar. Voy a colocar por acá el transportador.
Y entonces ahora debo de unir, miren. En el mismo punto, recuerden que los ángulos deben de tener el mismo punto extremo, ¿verdad? Entonces, de ese punto ahí central, del centro del plano cartesiano, hacia la marca que trazamos. Entonces, ahí está, hacia esa marca. Ahí colocamos el sentido, ¿sí? Entonces, ahí ya está graficado nuestro ángulo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Solamente indicar cómo es este movimiento. Entonces colocamos, miren ahí, a partir del lado inicial, una curvita hacia el lado final. Y ahí, sobre el lado final, se marca una flecha. Eso indica cómo gira nuestro ángulo. Y entonces ahí tenemos un ángulo de 150 grados. Ahí estaría. Entonces, así es como se grafica el ángulo de 150 grados. Bueno, y algo así rapidito, ahora que ya explicamos cómo es el proceso para realizarlo. Entonces ahora voy a trazar uno negativo. La diferencia que en este caso, como solamente aquí hay un transportador que es de 180 grados, en este caso de que es un transportador así, que es solo mitad, entonces para poder graficar el ángulo negativo, no lo vamos a colocar viendo hacia arriba, sino que hacia abajo. Entonces lo colocamos hacia abajo, siempre verificando que lo que había dicho, ¿verdad? El 0 y el 180 coincidan con nuestra línea horizontal y el 90 con la línea vertical. Bueno, y entonces ahora voy a mover un poco acá la pantalla. Y miren, en este caso entonces nuestro lado inicial está en este punto. Solo voy a mover para poder colocar nuestro lado inicial. Recuerden, ya sea que tengamos un ángulo positivo o negativo, lo principal primero es trazar nuestro lado inicial. Y aquí vamos a trazar un ángulo de, bueno, ¿qué les digo? 100, o díganme un número de 0 a 180. ¿120? Vamos a graficar un ángulo de menos 120 grados. ¿Sí? Menos 120 grados. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren, lo más importante acá es no confundirnos. Si se dan cuenta acá, el transportador tiene dos numeraciones, una interna y una externa. Muchas veces suele suceder de que, como, bueno, aquí dice que debe de ser 120. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que hacen muchos alumnos que dicen, ah, bueno, aquí está el 120, entonces colocan ahí su marca y ya, ¿verdad? Pero ahí no hay 120 grados. Si ustedes ven, como estamos iniciando desde acá, entonces, en este caso debemos de seguir nuestra medición interna, ¿verdad? Porque ahora vamos, ahí ese es nuestro 0. Entonces vamos ahí de 0, ahí se llega a 90 y luego hasta 120, ¿verdad? Entonces sí debemos de fijarnos en ese sentido. Entonces ahí vamos a colocar nuestro lado final. Previamente pues colocamos la marca para poder hacerlo. Ahora sí voy a quitar el transportador de ahí. Y entonces trazamos del centro hacia esa marca que colocamos ahí. Le coloco ahí el sentido.
Y ahora le coloco el giro. Miren, este es nuestro lado inicial. Entonces, acá va. Del lado inicial hacia el lado final. Y ahí en el lado final le coloco la flecha. Y ahí le coloco que es un ángulo de menos 120 grados. Muy bien. Yo espero que ustedes hayan captado entonces cómo hacer estas gráficas. No sé si hay alguna duda. Profe. Muy bien. ¿Nadie más? Todo claro, profe. Entonces, así estaríamos finalizando el día de hoy. El día lunes pues vamos a continuar ahí siguiendo con este tema de los ángulos para conocer más, ¿no? Entonces, les deseo, chicos, que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y nos vemos el día lunes.